Shalom y bendiciones, muy buenos días a todos los presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esta serie de enseñanzas que vamos a iniciar el día de hoy se llama Transición. ¿Transición de qué? Transición de ser una iglesia griega, romana, donde se utilizan los nombres paganos como Jesús, María, José, Mateo, Lucas, Juan, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levíticos, nombres del español, y llevar la iglesia a una transición para recuperar los nombres sagrados, para la restauración de los nombres sagrados. Tenemos hoy invitados el apóstol Fidel, mi esposa, que no es invitada, sino la que está conmigo para arriba y para abajo, ¿verdad? Está nuestro hermano Erwin, está también acá Fabián y su esposa, que son hijos, y bueno, y Dulce, que está ahí en las cámaras junto con su esposo Fidel, que es el apóstol, y yo, que soy su hermano Jensi Ben Abraham. Soy doctor en teología, tengo 40 años de experiencia en el trabajo del servicio al Creador, y lo llamo trabajo porque ciertamente desde que uno comienza a servir al Creador, uno le sirve no solamente con la mente. Hay gente que nada más tiene una fe metafísica, una fe mental, todo es la mente, no. Nosotros somos acción también, porque la fe sin obras está muerta. Para dar inicio a esto, quiero que sepa algo. Esta enseñanza no va dirigida al pueblo judío, porque no puedo convertir a un judío, No puedo convertir a un judío, pero sí podemos nosotros como personas que estamos dispersas por las naciones como pueblo de Israel, obviamente conectarnos con las raíces hebreas de nuestra fe, ya que el judaísmo como tal es una religión y que ciertamente maneja códigos en los cuales nosotros también debemos aprender, meditar y obviamente practicar para podernos conectar con la Torá. Para esto, obviamente vamos a utilizar el Brit Hadashah, que está traducido como el Pacto Renovado y que el mundo entero conoce como Nuevo Testamento. Quiero que sepa que cuando uno trata de hablarle a un yehudí, sobre todo ortodoxo, reformista, masortí, etcétera, o askenazí, usted no puede usar el Nuevo Testamento para nada. ¿Por qué? Porque para ellos el Nuevo Testamento es un cero a la izquierda. Es como para el cristiano evangélico o católico el Libro de Mormón. ¿Tú predicarías con el Libro de Mormón una enseñanza siendo evangélico? No lo harías, porque para ti el Libro de Mormón es un cero a la izquierda. Igualmente es la posición del judaísmo, y esto lo digo para estar claros, Como dicen por ahí, sin tapujos, sin prejuicios, y para que estemos claros hacia dónde nos dirigimos. Para esto quiero invitarle a que abra su Nuevo Testamento o su Brit Hadashah en el libro de los Hechos, capítulo 3, pasú número 18. Es muy importante lo que vamos a leer. Yo estoy utilizando la versión del Código Real, que obviamente está patrocinado, auspiciado por el rabino Dan Ben Abraham, Entonces, para que usted sepa de dónde, de la fuente de donde estamos tomando todo esto que estamos en este momento trayendo
a la luz de todos ustedes. Libro de las Crónicas de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 18, o Pasú 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que predijo por boca de todos sus profetas. ¿De quiénes son los profetas? De Dios. Que su Mashiach sufriría. ¿Ok? Pasú 19. Así que haced teshuvá, o sea, arrepentíos y volveos a Hashem, para que sean purificados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Hashem tiempos de consuelo espiritual. Pasú número 20. Y envíe al Mesías. Aquí deja por sentado que el Mesías es Yeshua, destinado para vosotros. ¿Para quién está destinado Yeshua? Para vosotros. ¿A quién? De cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Yo quiero que subraye, ¿ok?, la palabra restauración de todas las cosas. ¿Cómo dice la restauración de algunas cosas? No. ¿De cuántas? Dígalo en voz alta. ¿De cuántas? Pero dígalo como que desayunó. Dígala de todas. ¿Ok? De todas. Hasta la restauración de todas las cosas de las que habló Elohim desde el principio de la creación, por boca de sus apartados o santos o kedushim naví, que es profetas. Porque sin duda alguna, Moshe dijo a los padres: Adonai, vuestro Elohim, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. ¿A cuántos oiréis? A él. Está hablando de un profeta que se habría de levantar de entre vuestros hermanos en todas las cosas que os hablé. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de algo que no está bien. Cuando hablamos de restauración, hablamos de cosas que no está bien. Significa que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo ahora, se habría de restaurar algunas cosas. ¿O cuántas cosas? Si se tienen que restaurar todas, es porque todas tienen un desperfecto. ¿Aló? Nos puede ser, vamos a restaurar algunas porque todas están echadas a perder, o vamos a restaurarlas todas porque algunas están echadas a perder. Dice que todas las cosas deben ser restauradas. Por tanto, hay cosas que están dentro de la Escritura que no están bien y deben ser restauradas. ¿En qué momento se dañó? Bueno, Baruch Hashem, porque la Taná, la palabra Taná es la contracción de Torah, Neviín y Ketuvim. Torah, los 5 libros de Moisés; Neviín, que tiene que ver con los profetas; y Ketuvim tiene que ver con el resto de los escritos. ¿Ok? Entonces podemos ver claramente de que esta Tanat ha sido preservada, custodiada, guardada por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Obviamente, cuando usted abre un Sefer Torah, donde están los puntos, las comas, las tildes, todo lo que está estructurado, usted lo compara con cualquier Torah fotocopia y está exactamente con los mismos espacios, yud, tilde y todo. Bien dijo Yeshua que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Obviamente la palabra ley está mal traducido en ese pasaje, porque la palabra ley es, ahí lo tradujeron del griego nomos, ley jurídica, ¿ok? Pero realmente la Torá
viene de la expresión instrucción. La palabra Torá significa instrucción, significa de que la Torá contiene leyes, pero no es un libro de ley. Contiene historias, pero no es un libro de historia. Contiene matemáticas, pero no es un libro de matemática. Contiene filosofía y no es un libro de filosofía. Contiene meditaciones, pero no es un libro de meditaciones. Contiene canciones, pero no es un libro de canciones. Tiene profecías, pero no es un libro de Nostradamus, de exclusiva profecía. Significa que la Torá y la Taná contiene diversidad de información que está contenida en un manuscrito. Este manuscrito está a nuestro alcance. Ahora, el Nuevo Testamento no fue discutido en el Concilio de Yangnes. En el Concilio de Yangnes se discutió cuáles eran los libros que habrían de componer la Tanaj. Y allí, obviamente, tenía que haber un Kunet. La palabra Kunet, que traducido es canon, la palabra canon viene de Kunet, que significa medida, un perfil, una medida. Todos los libros del Antiguo Testamento, como se llama popularmente, tenía que tener una medida. ¿Y cuál era la medida? Primero, tenía que ser escrito por un hebreo, por un israelita. 2, tenía que ser escrito en hebreo. 3, tenía que haber testimonio de que ese profeta era conocido, y no solamente conocido, reconocido por el pueblo de Israel, por el pueblo judío y por los sabios del momento. En el Concilio de Yangnes se hace la recopilación de todos estos libros con este perfil, y a esto se le llama escritos protocanónicos. Obviamente la información llega a Alejandría, que es Egipto, y allá en Egipto habían escritos de israelitas conocidos, reconocidos, pero que no cumplían con un requisito. ¿Y cuál era? Que estaban escritos en griego. Estos escritos en griego se le llaman deuterocanónicos, que fueron agregados a la Tanat, pero que están en unos sefer totalmente aislados, como es la Megilá de Esther, la Megilá de Esther, y así una serie de manuscritos que se estudian y se leen en tiempos determinados. Para aquellos que dudan de la formación académica de un judío observante, que dicen, no, el judío solamente estudia la parashá. No, eso no es así. Junto con la parashá está la Haftará, y la Haftará contiene nada más y nada menos que escrito de los profetas, de lo más relevante y que está en línea con el acontecimiento de la parashá. No solamente eso, podemos ver que en el tiempo de Purim no solamente se lee, se estudia todo el libro de Esther. Podemos ver también que en Shavuot se leen exhaustivamente los 613 mandamientos, que no son todos aplicados para un hombre, sino que ahí hay mandamientos para reyes, para sumos sacerdotes, para judíos que viven dentro de Israel, para judíos que viven en el exilio fuera de Israel. También allí hay mandamientos para Goy, para gente de las naciones. Allí hay mandamientos para niños, para mujeres en tiempo de nidá, para mujeres cuando no tienen la nidá. Por tanto, esos 613 mandamientos no tiene que cumplirlos todo un hombre. Está distribuido, depende del clan, la familia. Por ejemplo, hay mandamientos hechos para la tribu de Leví, hay mandamientos hechos para los sacerdotes que son tomados de la tribu de Leví, ya que todo sacerdote era de la tribu de Leví, pero no todo levita era sacerdote. Lo voy a repetir.
todo sacerdote era tomado de la tribu de Leví, pero no todo levita era sacerdote. ¿Por qué? Porque el que naciera en la familia de Leví y tuviera un defecto, una oreja más grande que la otra, hay casos. Un ojo más grande que el otro, hay casos. Los brazos desproporcionadamente o muy cortos o muy largos. Un sacerdote que cojeara tampoco podía formar parte. Un sacerdote que tuviera una nariz defectuosa tampoco era parte de, o sea, un levita que tuviera algún defecto físico no podía ser coanín, porque el coanín tenía que ser perfecto en su composición física, bien proporcionado, fuerte, rico y sabio. Tenía que tener belleza, fuerza, riqueza y sabiduría. Si no, no podía ser sacerdote. Es como los profetas. Ningún profeta podía ser reconocido en Israel si era pobre. No existen profetas pobres a la luz de la Torá. Todos los profetas tenían que gozar de una buena posición económica. ¿Por qué? Porque si el profeta usaba la palabra profética para desbancar al pueblo y empobrecerlo, el tal tenía que ser apedreado. Baruch Hashem, que no estamos en el tiempo de nuestros padres, porque unos cuantos ya estuvieran apedreados. Bueno, continuando con esto de la restauración, ¿qué es lo que está echado a perder? La Iglesia Católica, fundada por Constantino en el 324, obviamente la iglesia, de ser una iglesia oprimida, perseguida y atacada, no solamente por el Imperio Romano, sino también por los judíos que no aceptaban el movimiento Nezratín, Nexarita, del Nazareno o al Mesías Yeshua. Dice la crónica de los apóstoles que muchos judíos procuraban matar a Pablo, y no solamente a Pablo, a todos aquellos que hablaran acerca de este Mesías llamado Yeshua o Yehoshua. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que Constantino le da paso y deja de perseguir a toda esta cantidad de creyentes en Yeshua y le abrió la puerta al imperio, a esta nueva religión, porque él se convierte, motivado por su madre, que se convierte primero, y lo insta a que establezca el cristianismo como la religión oficial del imperio en el momento. ¿Qué acontece? Que al abrir esta puerta no tuvieron capacidad de consolidar y de discipular. Recuerde que la orden no solamente era evangelizar, la orden era ir y hacer ¿qué? Talmidín, hacer discípulos, no solamente evangelizar. La iglesia cristiana desde allí en adelante ha tenido buenas estrategias de evangelización y de conquista, pero por haber fallado en la formación doctrinal, o sea, en el discipulado, da pie a que se hayan formado el montón de religiones y denominaciones que hoy día pululan dentro de la misma religión cristiana. Igualmente pasa con los musulmanes, igualmente pasa con los judíos. Hoy podemos ver que por causa de la diáspora hay askenazís y sefardí. Dentro de los sefardíes están los marroquí, los masortí, los reformistas, los ortodoxos ultra y así sucesivamente. Hay diferentes movimientos, hay los yemenitas de Yemen, ¿ok? Y no hay una línea que diga esta es la verdad. La pregunta es, cuando venga el Mesías, ¿con qué grupo se va a juntar? ¿Será que él se va a ir con los askenazí y a los sefardí los va a echar a un lado? ¿Se va a ir con los sefardí y va a echar a los askenazí a un lado? Y si él viene con los evangélicos,
Los evangélicos tienen la razón. Se vino el Mesías con los evangélicos. Pregunto, ¿con quién va a estar? ¿Con los pentecostales? ¿Pentecostales unidos? ¿Pentecostales radicales? ¿La luz del mundo? ¿Con quién se va a ir? ¿Con los bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, testigos de Jehová, mormones, denominación libre? Ah, no, se va a ir con las asambleas de Dios do Brasil, o pare de sufrir con ellos. Fica, Mashiach, com pare de sufrir. ¿O será que Mesías trae una conciencia espiritual donde va a abrazar y va a tener entre sus brazos a todo aquel que haya elevado su neshama, su alma? El propósito de esta enseñanza, primero, es romper las barreras, ¿ok? Las barreras religiosas, mentales, denominacionales, y establecer una conciencia elevada mesiánica que pueda dar una apertura a un despertar, lo que se llama el despertar del alma, el despertar del corazón, diría mi amigo William Peter, doctor William Peter, el despertar del corazón, el despertar del alma, y que todos podamos vernos como hermanos, sin fronteras, sin límites, y se cumpla la Escritura, porque parece que hubiésemos, en vez de aceptar lo establecido por la Escritura, lo que hicimos fue como reforzar esa pared intermedia, porque dice que derribando la pared intermedia de ambos pueblos hizo uno, y pareciera que lo hubiésemos entendido al revés. Entre los ambos pueblos debemos levantar una pared de división para que cada día seamos más desfragmentados dentro de la fe en el Mesías. Constantino, en la medida que los diferentes concilios fueron surgiendo, ¿verdad?, por causa de las disyuntivas mundiales, se creaban concilios para ir definiendo más lo que es la religión popular, universal y católica, ¿ok? Universal dentro de su mundo. Y allí entró una malformación de todo lo que la Escritura enseña como base y como principio. Le colocaron el nombre de planetas a los días de la semana, cuando dice la Escritura, y fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana segundo día, fue la tarde y la mañana tercer día, fue la tarde y la mañana cuarto día, quinto día, sexto día, y el único día que no tiene el título de séptimo es, y estableció en el séptimo día el Shabbat, el día de reposo. La palabra Shabbat significa reposo. Estableció el día de reposo, ¿ok? Y entonces cambiamos el domingo por Sunday, día del sol, el astro principal de este sistema solar. Lunes, luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Comenzamos por allí. Cambiamos, o cambiaron, no cambiamos. Yo estoy tratando más bien de restaurar las cosas y de cambiar las cosas. Cambiaron la semana, el Pesaj, la Pascua, por Semana Santa. Cambiaron el mes de Elul por un tiempo de vacaciones escolares en muchos sistemas educativos del mundo, que es el mes de agosto. Cambiaron Hanukkah por la Navidad. Cambiaron Carnaval, lo colocaron en sustitución a Purim, y podemos ver cómo ahora hay millones de personas en el mundo, en la iglesia cristiana, que no celebran Purim, sino que celebran Carnaval. No celebran Hanukkah, sino que celebran Navidad, ¿ok?
no celebran Pesaj, que es la principal fiesta, sino que celebran ¿qué? Semana Santa. Semana Santa. Y así sucesivamente, a través de la historia, cambiaron el uso natural de las cosas y las sustituyeron por festividades totalmente paganas que no tienen nada que ver con las fiestas que el Creador estableció en el libro de Levíticos capítulo 23, porque dicen Levítico es pura ley. Pregunto yo, cuando tú vas a hacer un curso de manejo, ¿qué es lo primero que te enseñan? ¿No son las leyes de tránsito? Que si está en rojo el semáforo debes frenar y si está en verde debes avanzar. ¿Por dónde comienzas cuando agarras un curso de manejo? No, te montas en el volante, este es para acelerar y esto es para frenar. Pare, D, N, ok, no, R, neutro, D, primera, segunda, tercera. No, primero comienzan a establecer las leyes. Si vas en una vía donde las rayas son intermitentes, puedes avanzar y pasar al carro que tienes enfrente. Si las rayas es toda una línea blanca, en esa parte de la carretera no puedes pasar ningún carro, porque el que viene de allá para acá tiene la misma orden de que vaya por su vía, de que no pase a nadie. Y por eso es que hay tantos choques, ¿ok? Por no conocer las leyes. Por eso es que hay tanta depresión, angustia, tantos errores dentro del mismo pueblo cristiano que debería estar libre. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a estudiar y a practicar la verdad, piensa que solamente con tener la verdad debajo del brazo es suficiente. No es la verdad la que hace libre, es conocer la verdad. Es la que te va liberando y despejando todas las incógnitas que hay en tu mente. Muy bien, vamos al siguiente paso. ¿Qué otra cosa hay que restaurar? Ya hablamos de los días, hablamos de las fiestas. Vamos a restaurar ahora el idioma, la versión Reina Valera. Creo que desde la Biblia del Oso hasta la versión de la nueva versión internacional Reina Valera, que fue inspirada en la de 1960, utiliza algunas palabras paganas, como por ejemplo la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene en honor a la diosa Buenaventura, que tiene que ver una diosa pagana con la palabra bienaventurado. No es que del griego significa 3 veces feliz, mentira. Ese es el significado que le quisieron dar para ser aceptado por aquellos que procuraban estudiar y escudriñar la verdad. Pero realmente bienaventurado viene de la diosa Buenaventura. Cuando estudiamos la semántica y la sintaxis de la palabra, nos damos cuenta del significado. Entonces, usted lee un libro de historia de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Panamá, y usted se da cuenta que en la historia de nuestros países latinoamericanos, que fueron liberados por un prócer llamado Bolívar, doctrinado por Francisco de Miranda, ¿ok? Ve que los nombres de Francisco de Miranda están intactos. Usted ve que el nombre de Simón Bolívar, Simón de la Concepción, María Palacios y Bolívar, está intacto. De Sucre, de acá mismo, ¿cómo se llama el de Colombia? Santander, son nombres que están intactos. Pero cuando usted agarra el libro más sagrado del mundo, traducido en más de 200 idiomas por las sociedades bíblicas, le cambiaron el nombre de Yeshua por Jesús, cambiaron el nombre de Miriam por María, el de Pedro, el de Kefa por Pedro, el de Johanán por Juan, el de Matitiyahu por Mateo, el de
Meir por Marcos, el de Gilel por Lucas. Y comienza a haber una transformación de los nombres, un cambio. Si estamos hablando de que todas las cosas, todas, tienen que ser restauradas, significa que la intención no basta. Quizás los monjes, los escribas, los traductores tenían una buena intención, mas como dicen en todas las sociedades de escritores y eruditos del mundo, tutto traductore è uno traidore. En todas las traducciones hay una traición. Entonces, el libro más sagrado del mundo lo traicionaron cuando cambiaron todas las cosas, las que dice ahora Kefa en una predicación. Es necesario que el Mesías sea retenido hasta la restauración de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Señores, todas las cosas que nos han planteado como una fe en el único Elohim, creador del cielo y de la tierra, han sido cambiadas, han sido dañadas. Entonces, no puedo creer el mensaje de la gente que fanáticamente, hasta el día de hoy, el que más lo predicó, ya murió. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y cuando usted lee la Escritura dice que Él será retenido hasta que no se restaure todas las cosas. Benditos aquellos que tienen hoy la oportunidad de restaurar la fe en Akadosh Baruj Hu y poder restaurar en su pensamiento, en su criterio, todos los principios de la Torá, restaurarlos a su buen juicio, porque el Mesías seguirá siendo retenido mientras la gente no quiera aceptar. Bueno, cuando hablo de la gente que pertenece al pueblo de Israel, disperso por el mundo, porque el que es pueblo de Israel, cuando escucha el sonido del shofar, su corazón se estremece. Cuando escucha el Shabbat, siente que está conectado con la vida y con la luz. ¿Ok? Entonces, hay que restaurar los términos correctos del idioma en que realmente fue escrita la Torá. ¿Qué sucede? El griego fue escrito, lo que se llama el Nuevo Testamento, en 3 dialectos. El Nuevo Testamento, en el manuscrito más antiguo, y quiero que sepa que para el año 120, tiempo de Shimon Bar Yochai, creador del Zohar, solamente se consideraba Nuevo Testamento los escritos de Pablo, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El resto de los libros eran herejía. El resto de los libros no eran considerados dentro del canon sagrado. Ni las epístolas petrinas, juaninas, ni judinas eran parte del Nuevo Testamento. Era una blasfemia introducir uno de esos libros en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que fue evolucionando y confirmando la legitimidad del escritor de la carta, se fue considerando como parte de un manuscrito que iba a componer todo lo referente a un Mesías llamado Yeshua, y digo a un Mesías llamado Yeshua porque desde el año 6 antes de nuestra era hasta el año 66 aparecieron 26 Mesías. 26 Mesías. El único que permaneció y prevaleció en el tiempo fue el Mesías llamado Yeshua, porque se dio testimonio de su resurrección. La resurrección de Yeshua es lo que marca la diferencia en su estatus como Mesías en la trayectoria histórica hasta nuestros días. En vez de disminuir y borrarse de la historia, como lo fue Abraham Abulafia, como lo fue Bar Kokhba, como lo fue
otros Mesías, un Bar Jesús, del que habla también, creo que fue un judío fariseo el que dijo: señores, ya dejemos de perseguir, porque si esto es de Dios permanece y si no es de Dios se acaba. ¿Cómo se llama el personaje? Gamaliel, hijo de Gilel. Gamaliel era hijo del fundador de una de las escuelas más poderosas del Segundo Templo. Habían dos: Gilel, que era el lleno de misericordia, que le daba bienvenida aún a los gentiles que querían estudiar judaísmo, y estaba Shammai, que era el más radical y era prácticamente el más conservador, ¿ok? Pero esa es harina de otro costal que vamos a hablar en otra oportunidad, dentro de esta misma serie de enseñanza, que quizás sean 10 clases, ¿ok? Ahora bien, hay que restaurar lo primero que aprende un niño, aparte de gatear y caminar intelectualmente. ¿Qué es lo primero que aprende un niño? A hablar. Por tanto, lo primero que hay que aprender es a hablar. Lo primero que hay que restaurar es el idioma. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego en 3 dialectos. Las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, Johanán, fue escrito en lengua ática, lengua de la alta alcurnia, lengua filosófica, ¿ok? Podemos ver que Mateo, Marcos, fue escrito en un griego quiné, mal pronunciado koiné, porque Omicron Ixilon es ¿qué? Omicron Ixilon es un dictongo. No se dice familia Guevara, se dice familia Guevara. ¿Ok? Entonces hay gente que dice el griego koiné. Vamos a una koinonía. No es koinonía, es quinonía, porque Omicron Ixilon es un dictongo. Entonces, lo primero que debemos restaurar es el idioma. Para esto, vamos un momento a el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Si tiene la Biblia en la mano, fíjese lo que dice acá. 26:14. Y habiendo todos nosotros, o habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿En qué lengua se le manifestó Yeshua? En lengua hebrea. ¿Ok? Dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si diera coces contra un punzón. Imagínese que usted está descalzo y agarra una púa de una mata de limón. Mi hermano Abraham, Shalom, una púa de una mata de naranja o de limón, una púa, y usted está descalzo y usted le mete patadas, o le mete patadas así, ¿no? En todo caso, a esa púa, ¿qué va a pasar con su pie? Se está haciendo daño. Dice aquí: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Un momento. Si Pablo era un políglota del momento, nació en Tarsis, hablaba griego perfectamente, en los 3 dialectos que acabo de nombrar: griego tolomaico, que era el griego jurídico; griego ático, que era de la alta alcurnia; y griego quiné, que era del griego popular. Hablaba obviamente arameo porque era un judío. Hablaba hebreo porque es el idioma de la casa. Imagínense, hoy día
Hoy día mucha gente en Israel habla árabe, porque está entre árabes, habla hebreo, para estar en la sinagoga, habla francés, y si es askenazí, habla ruso, habla 4, 5 y otros hablan hasta español. Estuve hablando con el que me vende las mechas para las candelas de Shabbat y habla español perfectamente y es judío y su tienda está en Israel, la fábrica está en Israel y hablamos por videollamada y me habla en español y yo le hablo un poquito de hebreo, ¿ok? Entonces podemos ver cómo Pablo, teniendo una mentalidad universal por la cantidad de idiomas, se le aparece el Mesías y le dice: Anithu Yeshua, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa es meterle patadas a una púa, a un aguijón. Te estás haciendo daño cuando tú hablas mal del Mesías Yeshua. Cuando tú hablas mal de Él y procuras detener la fe, te estás deteniendo a ti mismo, te estás perjudicando a ti mismo. Por eso es que vives enfermo. Por eso es que vives todo el tiempo enclenque, cabizbajo, pendenciero, meditabundo, escuálido, paupérrimo y deplorable, rasquítico, macilento, esguañingao y cachicorneto. ¿Usted sabe lo que es cachicorneto? Más adelante lo sabrá. Entonces, mis amados y carísimos hermanos, podemos darnos cuenta que una de las propuestas de restauración en el último tiempo era restaurar el idioma sagrado, porque hasta que no haya una restauración de todas las cosas, el Mesías será retenido. Por tanto, los que somos debemos comenzar a trabajar en restaurar y pararnos en la senda antigua. Yo pensaba que la senda antigua, como yo me formé en una iglesia pentecostal hace 40 años, era pararme en el púlpito a cantar los coritos, déjalo que se mueva, ¿ok? Y yo pensaba que eso era la restauración de todas las cosas. Y va mucho más allá, la senda antigua y los vestidos largos, esto y lo otro. Y resulta ser que la restauración de todas las cosas es irnos al pie del monte Sinaí, donde Akadosh Baruj Hu habló desde la cumbre con Moshe Rabenu y le habló al pueblo de Israel, y que nuevamente habló el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando envió al Ruach HaKodesh, y dice que lenguas de fuego fueron repartidas en la cabeza de 3.120 que estaban ahí. Solamente 120 recibieron el bautismo. ¿Por qué? Porque los que estaban allí, esos 120, tenían la Torá, porque eran judíos. Pero había el eslabón que los uniría a la promesa del Padre. Tenían al Mesías. Eran de todos los que estaban ahí, solamente 120 tenían Torá, tenían al Mesías y estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, esperando la promesa del Padre, que Él dijo que habría de venir. ¿Cuándo? En el Matán Torá. En el principio, en el monte Sinaí, Akadosh Baruj Hu entregó la Torá, la inspiración. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, descendió el inspirador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. O sea, si no creen por lo que está escrito, ahora yo mismo voy a descender y voy a convencer, porque voy a poner en la boca de mis santos profetas Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, para que cuando hable la palabra, el corazón arda y entiendan que no solamente serán las señales o el testimonio de un hombre que vino, murió, resucitó supuestamente, dicen, pero que este Espíritu Santo habría de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios y debemos volver nuestro rostro al Creador. Shalom y bendiciones.